No estás invitado. Mi hija gritó y ordenó a seguridad que me sacara de su boda. Los dos guardias se miraron, estallaron en carcajadas y dijeron: «Señora, este caballero es el dueño del restaurante». Ella se quedó blanca como un fantasma, y yo acababa de entrar porque mi propia hija había organizado su boda sin contar conmigo, en mi propio restaurante, y pensó que yo simplemente me iría en silencio. Ahora va a descubrir qué pasa cuando traicionas al hombre equivocado. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo en tu región. El salón se sentía más pequeño de lo habitual cuando Rebecca entró aquella noche de martes. Tal vez era la forma en que se sostenía, la espalda rígida, los hombros hacia atrás, como si se estuviera preparando para algo desagradable. O quizá era el hombre que venía detrás de ella, con una sonrisa que me recordó a un tiburón rodeando a su presa. «Papá, tenemos que hablar». La voz de Rebecca tenía ese tono corporativo y plano que había adquirido en algún momento de los últimos 6 meses, no la voz cálida con la que solía llamarme a medianoche, emocionada por una nueva receta que había probado. «Claro, cariño, sentaos, los dos». Hice un gesto hacia el sofá, sintiendo ya ese nudo familiar formarse en mi estómago, el mismo nudo que llevaba meses ignorando. Tracy Holmes, el novio de mi hija, se acomodó en mi sillón como si fuera suyo. Nunca pidió permiso para sentarse ahí. En realidad, nunca pedía nada. Simplemente tomaba. Rebecca se sentó en el borde del sofá, con las manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. «Tracy y yo tenemos noticias». Me incliné hacia adelante, forzando una sonrisa. «Buenas noticias, espero. Nos vamos a casar». Lo dijo como si estuviera anunciando una cita con el dentista. Dentro de 3 semanas, el 15 de abril. Durante un momento no pude procesarlo. 3 semanas. Abrí la boca para felicitarla, para levantarme y abrazar a mi niña, pero Tracy se adelantó antes de que pudiera moverme. «Va a ser un evento importante», dijo, ampliando esa sonrisa de tiburón. «Hemos reservado uno de los lugares más exclusivos de Charleston. Muy de alto nivel. Usted entiende cómo son estas cosas, señor Coleman. Hay ciertos estándares que mantener». Había algo en la forma en que dijo «señor Coleman», nada cálido, nada cercano, como si yo fuera un desconocido en una reunión de negocios. Miré a Rebecca, esperando que interviniera, que explicara algo con su voz de siempre, pero solo asintió, mirando fijamente un punto de la alfombra. Es maravilloso», logré decir. «Rápido, pero maravilloso. Déjame». Me levanté, con los brazos ya abiertos para abrazarla. «Agradecemos su comprensión de la situación». La voz de Tracy cortó el momento como un cuchillo. No se había movido del sillón, ni siquiera había cambiado de postura. «Será una ceremonia íntima, solo las personas más cercanas en nuestras vidas». ¿Comprensión de qué situación? Rebecca por fin levantó la mirada, y por un segundo vi algo parpadear en sus ojos. Culpa, vergüenza. Luego desapareció, sustituido por ese mismo vacío corporativo. «La familia Holmes tiene tradiciones muy específicas», dijo. «Es importante para Tracy que las respetemos». «Claro, claro». Me senté despacio, intentando leer entre líneas. «Así que, 3 semanas. No nos da mucho tiempo para organizar, ¿verdad? ¿Debería llamar a mi hermana? ¿Y qué pasa con...?» «En realidad, papá, ya lo tenemos todo controlado». Las palabras de Rebecca salieron atropelladas. «La madre de Tracy ha sido increíble. Ha organizado todo. Las flores, el catering, él. Tu hija va a estar espectacular», interrumpió Tracy de nuevo. Este hombre tenía un talento especial para hablar por encima de los demás. «Cada céntimo que estamos gastando vale la pena. Aunque seguro que entiende, señor Coleman, que las bodas a este nivel requieren cierto compromiso económico, no todo el mundo aprecia los detalles más refinados». Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Ahí estaba, esa condescendencia apenas disimulada que notaba cada vez que abría la boca. La insinuación de que yo,
Con mi pequeño trabajo en un restaurante, no podía comprender su mundo de clubes privados y fondos fiduciarios. Seguro que será preciosa, dije con calma. Lo que haga feliz a Rebecca. Exacto. Tracy se levantó, mirando su reloj caro. Deberíamos irnos, cariño. Reserva para cenar a las 8. Rebecca se levantó de un salto, como si hubiera estado esperando permiso para marcharse. Sí. Los acompañé hasta la puerta, con la mente dando vueltas. Algo iba mal. Muy mal. Pero no lograba atraparlo del todo. Entonces, ¿alquilo un smoking o es algo más informal?, pregunté, intentando sonar ligero. ¿Y dónde es exactamente el lugar? La mano de Tracy ya estaba en el pomo. Te enviaremos todos los detalles, señor Coleman. No tiene que preocuparse por nada. No me preocupa, solo. Buenas noches, papá. Rebecca me dio un beso rápido y mecánico en la mejilla. Y se fueron. La puerta se cerró con un clic definitivo que me hizo doler el pecho. Me quedé en el pasillo vacío, escuchando el coche caro de Tracy arrancar fuera. La casa se sintió de pronto cavernosa, vacía de una forma que no había sentido en años. Algo que Tracy había dicho seguía resonando en mi cabeza. Agradecemos su comprensión de la situación. Y las palabras de Rebecca, solo las personas más cercanas en nuestras vidas. Las personas más cercanas. Mi mano seguía levantada del abrazo que Rebecca había esquivado. Volví al salón y me dejé caer en mi sillón, aún caliente de donde había estado sentado Tracy. Sobre la mesa baja, Rebecca había dejado una revista de novias. La cogí, pasé páginas de vestidos blancos y pasteles elaborados, e intenté recordar la última vez que mi hija me había mirado a los ojos. Las personas más cercanas. Dejé la revista con cuidado, con precisión, como si me movía demasiado rápido pudiera romper algo. O quizá romperme a mí, porque de repente, con una claridad horrible, entendí lo que Tracy quería decir con comprender la situación. No iban a invitarme a la boda de mi propia hija, y ella se había sentado en mi salón viendo cómo su prometido transmitía ese mensaje con la sutileza de un martillo, y no había dicho nada, no había hecho nada, solo asentir como una marioneta. Miré mis manos, estas manos que la sostuvieron al nacer, que le enseñaron a montar en bici, que le curaron las rodillas raspadas, que firmaron el cheque de su matrícula en la escuela de cocina, estas manos que construyeron una vida para los dos después de que su madre muriera. ¿Quién era esa extraña fría que había estado en mi salón esta noche? ¿Y dónde estaba mi hija? Esa noche no dormí. Me quedé en la cama mirando el ventilador del techo dar vueltas lentas, y mi mente también giraba, atrás, 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 recorriendo los últimos 6 meses, buscando el momento en que todo cambió. ¿Siempre había estado ahí? ¿Había sido demasiado ciego para verlo? Recordé a Rebecca con 10 años, subida a un taburete en la cocina del restaurante, sacando la lengua de concentración mientras intentaba dar la vuelta a una tortita. Estaba tan orgullosa cuando por fin lo consiguió. Y yo enmarqué a aquella tortita torcida como si fuera la Mona Lisa. Estuvo colgada en mi despacho durante años. Voy a tener un restaurante como el tuyo, papi, anunció. Le revolví el pelo. Mejor que yo, cariño. Serás mejor que yo. Y podría haberlo sido. La chica tenía talento. Instinto natural en la cocina. Creatividad con los sabores. Ese tipo de paladar que no se puede enseñar. Cuando la aceptaron en el Instituto Culinario de Charleston, estaba tan orgulloso que apenas pude hablar en la cena de celebración. Pagué los 4 años completos. $38,000 de las ganancias del restaurante. Cada céntimo valió la pena por verla iluminarse cuando hablaba de gastronomía molecular o de la bearnesa perfecta. Luego se graduó y nada. Nunca trabajó en una cocina, ni una sola vez. Dijo que quería explorar sus opciones, que no estaba segura de que la hostelería fuera lo suyo. Le dije que estaba bien, que se tomara su tiempo, que encontrara su pasión. Nunca imaginé que su pasión sería Tracy Holmes. Apareció hace 6 meses. Rebecca lo trajo a la cena del domingo,
mi único día garantizado con mi hija cada semana. Entró en mi casa como si estuviera recorriendo un museo de pobreza pintoresca, sin tocar nada, con los ojos deslizándose sobre mis muebles desparejados con un desprecio apenas disimulado. Así que, señor Coleman, dijo sobre mi lasaña casera, Rebecca me cuenta que trabaja en un restaurante. Así es, respondí, sin molestarme en corregirlo. Aún no. Interesante. Debe de ser un trabajo estable. Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Yo me dedico a las finanzas, consultoría de inversiones. Es otro mundo, claro, pero imagino que ambos tratamos con el futuro de las personas a nuestra manera. La comparación era ridícula. Me mordí la lengua. Aquella primera cena marcó el patrón. En cada visita posterior, Tracy soltaba pequeños comentarios, observaciones sobre dinero inteligente y oportunidades inmobiliarias, y sobre cómo el sector servicios está bien para algunas personas, pero no es exactamente donde se construye la riqueza. Rebecca empezó a cambiar después de eso, despacio al principio, faltando de vez en cuando a nuestras cenas de los domingos, llamando cada vez menos. Cuando venía, hablaba del mundo de Tracy, de las galas benéficas, los eventos de networking, la gente importante que estaba conociendo. Tracy dice que debería pensar más en serio en mi futuro, me dijo una noche hace unos 3 meses, dice que tengo mucho potencial que no estoy usando. Quise preguntarle potencial para qué, para ser el trofeo de alguien, para olvidar de dónde vienes, pero no lo hice. Solo asentí, sonreí y le dije que me alegraba que fuera feliz. El mes pasado canceló nuestra cena del domingo por 3ª semana consecutiva. Los padres de Tracy organizan una cena, explicó por teléfono. Es muy importante que esté allí. Lo entiendes, ¿verdad, papá? Lo entendí. Entendí que los padres de Tracy estaban por encima de su propio padre. Y ayer, sentado en mi salón, viendo a Tracy orquestar la conversación mientras Rebecca seguía el juego, entendí algo más. Agradecemos su comprensión de la situación. La situación, el problema, la vergüenza. ¿Yo? Me levanté de la cama alrededor de las 3 de la madrugada y bajé. En mi despacho de casa encendí la lámpara y miré la pared. Allí estaba Rebecca. A través de los años. Rebecca en la inauguración del restaurante, con 12 años, llevando la chapa de gerente junior que le había hecho. Rebecca en su graduación de la escuela de cocina, con el diploma en alto y una sonrisa tan brillante que podía iluminar toda la ciudad. Rebecca la última Navidad, riendo por algo que yo había dicho, con el rostro abierto y real. ¿Cuándo se apagó esa luz? Cogí el teléfono, pensé en llamarla, en preguntarle directamente, «¿Estoy invitado a tu boda, Rebecca? ¿Sigo importándote algo?» Pero sabía lo que diría Tracy si contestaba él. Algo sobre drama y estrés y sobre que tenía que respetar sus deseos. Mi hija se casaba en 3 semanas, y estaba bastante seguro de que no estaría allí. Ese pensamiento debería haberme entristecido. Y lo hizo. Había una tristeza profunda y dolorosa en algún lugar de mi pecho. Pero debajo de eso, algo más estaba creciendo. Algo más duro, más frío. Llevaba 6 meses poniendo excusas por ella. 6 meses diciéndome que solo estaba ocupada, solo emocionada con su nueva relación, solo encontrando su camino. Había sido un idiota. Rebecca no estaba encontrando su camino. Estaba dejando que Tracy Holmes se lo trazara. Y ese mapa, al parecer, no incluía a su padre. La niña que había criado, la que solía llamarme su mejor amigo, la que decía que quería ser como yo, había decidido que yo no era suficiente para su nueva vida. Me quedé en ese despacho hasta que amaneció, hasta que la primera luz se coló por las ventanas, hasta que escuché el periódico caer en el porche. Y en algún punto de esas horas silenciosas, algo cambió dentro de mí. No podía cambiar los últimos 6 meses. No podía obligar a mi hija a quererme, a respetarme, a recordar quién solía ser. Pero podía dejar de ser un idiota. Podía dejar de fingir que esto se arreglaría mágicamente. Y podía dejar de permitir que Tracy Holmes y su sonrisa de tiburón dictaran cómo terminaba esta historia.
Aún no sabía qué iba a hacer, pero mientras veía salir el sol sobre Charleston, me hice una promesa. Si mi hija quería sacarme de su vida, era su elección. Pero iba a tener que mirarme a los ojos y decirlo. Nada más de evasivas educadas, nada más de que su prometido transmitiera el mensaje. Si Rebecca no me quería en su boda, tendría que decírmelo ella misma. Y entonces veríamos qué pasaba después. Llamé a Rebecca a la mañana siguiente. Mi mano estaba más firme de lo que esperaba al marcar su número. Tal vez porque había pasado toda la noche preparándome para esa conversación, ensayándola, fortaleciéndome para cualquier excusa corporativa que fuera a soltar. Papá, contestó al cuarto tono, y oí tráfico de fondo, ya en marcha a las 9 de la mañana, demasiado ocupada para su padre, como siempre. Buenos días, cariño. Mantuve la voz ligera, casual, como si estuviéramos hablando de la cena del domingo y no de su boda. Estaba pensando en la ceremonia. ¿Cuándo es exactamente? Tengo que organizar el horario en el restaurante, quizá comprarme un traje nuevo. La pausa que siguió podría haberse tragado toda la ciudad de Charleston. La escuché respirar, escuché un claxon sonar en su lado. Escuché mi propio corazón retumbar en mis oídos mientras mi hija buscaba las palabras para decirme que no era bienvenido en su boda. Papá, yo. Su voz salió tensa, oficial, el mismo tono que probablemente usaría para despedir a un empleado. Tracy y yo hemos decidido mantener la ceremonia muy íntima, solo su familia y unos pocos amigos cercanos. Ya sabes cómo son estas bodas grandes. Todo se vuelve tan formal y complicado. Espera. La interrumpí, sorprendido por lo calmado que soné. ¿Me estás diciendo que no estoy invitado a la boda de mi propia hija? No seas dramático. Ahora sonaba molesta, como si yo fuera el irrazonable. Tracy explicó que su familia es muy tradicional. Sería incómodo para todos. Haremos una cena familiar aparte después. Solo tú y yo. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Como si yo fuera un cliente. Intentaba compensarme con un premio de consolación. ¿Incómodo para quién, Rebecca? Silencio. Luego tengo que colgar, papá. Por favor, entiéndelo. Esta decisión ya está tomada. Y colgó. Me quedé sentado en mi despacho de Magnolia and Mars, mirando el teléfono en mi mano como si pudiera ofrecerme alguna explicación de lo que acababa de pasar. En la pared frente a mi escritorio colgaba una galería de recuerdos, Rebecca a través de los años. Ahí estaba con 12 años, delante del restaurante el día de la inauguración, con la chapa de gerente junior que le había hecho en broma. Ahí estaba con 18, recibiendo su diploma de la escuela de cocina mientras yo estaba a su lado, rebosante de orgullo. Y ahí estaba la foto de la última Navidad, los dos riendo por algo ridículo que había dicho sobre el pavo. ¿Quién era esa extraña al teléfono, la que acababa de desinvitar a su padre del día más importante de su vida? Me levanté y caminé hasta la ventana que daba a King Street. Los turistas ya estaban fuera, haciendo fotos a los edificios históricos, probablemente planeando en qué restaurante comer. Algunos acabarían aquí. Algunos elegirían nuestro paquete de bodas para su gran día, sin saber que la hija del dueño se avergonzaba tanto de él como para no dejarle asistir al suyo. La ironía era tan espesa que podía saborearla. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rebecca. Por favor, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Lo leí 3 veces. Cada vez, las palabras se reorganizaban en mi cabeza, mostrándome lo que realmente estaba diciendo. Eres una vergüenza. La familia de Tracy es más importante. Conoce tu lugar. Algo cambió en mi pecho. No era desamor esta vez. Eso ya lo había sentido la noche anterior. Esto era distinto. Más frío, más duro. Empecé a pensar en los últimos 6 meses con otros ojos. Todas esas cenas canceladas. Todas esas conversaciones en las que Rebecca hablaba del mundo de Tracy como si fuera un reino mágico que yo jamás podría entender. La forma en que había empezado a vestirse distinto, a hablar distinto, incluso a sostenerse de otra manera,
espalda recta, hombros atrás, como si estuviera siendo evaluada constantemente, como si estuviera actuando. Y Tracy, esa sonrisa de tiburón, esos comentarios sobre inversiones inteligentes y oportunidades reales y sobre cómo el sector servicios está bien para algunas personas. Lo había dejado pasar porque amaba a mi hija, porque quería que fuera feliz, porque pensé que si le daba espacio, volvería a ser ella misma. ¡Qué tonto había sido! Abrí mis contactos y me deslicé hasta un nombre al que no llamaba desde hacía años. Roger Stewart, investigador privado. Nos habíamos conocido cuando investigaba un fraude de seguros en un restaurante competidor y yo le había ayudado con información. Me debía un favor. Dennis Coleman. La voz rasposa de Roger sonó por el altavoz. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito información sobre alguien, dije. Tracy Holmes, consultor financiero, principios de la treintena. Dinero familiar, vieja Charleston. ¿Investigando al novio de tu hija? Roger siempre había sido rápido. Prometido, lo corregí. Y sí. Dame 3 días. Pasé esos 3 días observando. De verdad observando. Pasé en coche por delante del edificio de oficinas de Tracy en el centro. Todo cristal, acero y pretensión. Lo busqué en Internet, revisé su presencia perfectamente cuidada en redes sociales, fotos en galas benéficas, fotos en el club náutico, fotos con el brazo alrededor de Rebecca, su sonrisa cada vez más artificial en cada imagen. Noté cosas que antes se me habían pasado. La forma en que sus ojos nunca llegaban del todo a su sonrisa. La forma posesiva en que tocaba a Rebecca, como si fuera un trofeo que había ganado. La forma en que posaba en cada foto, siempre buscando su mejor perfil. Todo era actuación. Todo estaba calculado. Y mi hija se había tragado el espectáculo entero. Roger llamó al tercer día. ¿Estás sentado? ¿Debería estarlo? Tu futuro yerno es un personaje interesante. En público, es un consultor de inversiones exitoso. En privado, tiene 3 demandas de antiguos clientes por malos consejos de inversión. Les costó mucho dinero. Hablamos de pérdidas de 6 cifras. Su familia lo arregla todo en silencio, manteniéndolo fuera de los periódicos. Escuché, apretando el teléfono con fuerza. «Hay más», continuó Roger. «Tiene un patrón. Apunta a mujeres jóvenes con dinero o acceso a dinero. Se compromete rápido. 2 compromisos anteriores que terminaron en acuerdos. Las mujeres firmaron acuerdos de confidencialidad, pero tengo una fuente que dice que una de ellas lo llamó depredador financiero. Cree que Rebecca tiene dinero», dije en voz baja. «Probablemente». «¿Lo tiene?» «No. Todo lo que tengo está ligado al restaurante. No hay fondo fiduciario ni herencia esperando, solo el negocio». «¿Él lo sabe?» «No creo que Rebecca le haya contado los detalles». Solté una risa corta y amarga. Probablemente estaba demasiado avergonzada del pequeño trabajo en un restaurante de su padre. Roger se quedó en silencio un momento. «¿Y qué vas a hacer con esta información?» «Buena pregunta. ¿Qué iba a hacer?» Volví a mirar las fotos de mi pared. Rebecca con 10 años, enharinándose el pelo. Rebecca con 16, sosteniendo orgullosa su primer plato perfectamente emplatado. Rebecca con 22, abrazándome después de graduarse, susurrándome, «Gracias por todo, papá». Esa chica seguía ahí en alguna parte, enterrada bajo la influencia de Tracy, el esnobismo de su familia y sus propias ambiciones equivocadas. Pero ella ya había elegido. Me miró, o mejor dicho, no pudo mirarme, y me dejó claro que yo no era lo bastante bueno para su nueva vida. «Dennis», insistió Roger. «Envíame todo lo que tengas», dije. «Y Roger, mantén esto en secreto». Cuando colgué, me quedé en el despacho durante mucho tiempo, pensando, planeando. El Dennis de antes habría confrontado a Rebecca directamente, habría intentado hacerla entrar en razón, le habría suplicado que viera lo que Tracy era en realidad. Pero el Dennis de antes ya no existía.
Murió en algún punto de esa llamada, en ese mensaje diciéndome que no lo hiciera más difícil. El nuevo Dennis entendía algo importante. Algunas lecciones solo se aprenden por las malas, y algunas verdades tienen que mostrarse, no contarse. 2 días después, Carla Richardson entró en mi despacho con su tableta. Carla había sido la gerente de mi restaurante durante 10 años. Eficiente, leal y bendecida con esa mente organizada capaz de coordinar 5 bodas en un solo fin de semana sin despeinarse. Dennis, tenemos una reserva grande para el 3 de mayo, dijo, deslizando el dedo por la pantalla. ¿Boda? Holmes Coleman. Paquete completo, 150 invitados, $45,000. Ya han dejado el depósito. Yo justo había dado un sorbo de café. Casi me atraganto. ¿Qué? Logré decir. Repítelo. Los nombres. Carla me miró raro. Holmes Coleman. ¿Por qué? ¿Pasa algo? ¿Pasa algo? Eso era quedarse corto. Mi propia hija había reservado mi restaurante. Mi restaurante. El que construí desde cero. En el que invertí 15 años y cada céntimo que tenía. Había llamado, hecho la reserva, pagado el precio completo, $45,000 que yo le habría regalado encantado, y ni una sola vez mencionó que era su boda. Iba a casarse en mi edificio, rodeada de mi personal, comiendo comida preparada en mi cocina, y aún así no me quería allí. La audacia casi era impresionante. Dennis. La cara de Carla se puso pálida. Coleman, espera. Es Rebecca, ¿verdad? Asentí, incapaz de hablar. Carla volvió a la tableta y revisó los detalles de la reserva. Su expresión pasó de confusión a incredulidad y luego a algo parecido a la rabia. Hay una petición especial aquí. Quieren contratar a 2 guardias de seguridad para controlar la lista de invitados y evitar la entrada de personas no invitadas. Incluso dieron un nombre específico de alguien a quien hay que mantener fuera. Se detuvo. Sus ojos se encontraron con los míos. Déjame adivinar, dije en voz baja. Dennis Coleman. Ella asintió despacio, con la cara convertida en una máscara de shock. Durante un momento me quedé ahí sentado, dejando que se hundiera. Mi hija no solo me había desinvitado de su boda. Había ido un paso más allá. Había reservado mi propio local, había pagado a mi empresa $45,000, y había contratado seguridad específicamente para impedírmelo a mí. Casi tenía gracia. Si no fuera tan devastador, sería para morirse de risa. Y entonces pasó algo extraño. Me invadió una calma fría y nítida, como agua helada corriéndome por las venas. Y sonreí. Carla pareció alarmada. Dennis, ¿estás bien? Carla, dije despacio. ¿Ellos saben quién es el dueño de este restaurante? Sus ojos se abrieron cuando lo entendió. Rebecca nunca se lo dijo, ¿verdad? Ella creció aquí. Ayudaba en la cocina los fines de semana. Ha estado en cientos de eventos en este edificio. Me recosté en la silla, con la mente ya girando. Pero supongo que cuando te avergüenzas del trabajo de tu padre, no vas por ahí presumiendo de que es dueño de uno de los mejores salones de bodas de Charleston. ¿Qué vas a hacer? Miré la reserva en su pantalla. 3 de mayo, sábado, a 3 semanas. Podría cancelarla. Tenía todo el derecho a negarme a prestar el servicio, sobre todo en estas circunstancias. Pero eso sería demasiado simple, demasiado obvio. Me haría quedar como mezquino, vengativo. Le daría a Tracy la oportunidad de pintarme como el padre irrazonable que no soporta la felicidad de su hija. No. Si iba a hacer esto, iba a hacerlo bien. Que todo fuera perfecto, dije. Quiero que sea la mejor boda que hayamos organizado jamás. Sin escatimar, usa nuestras flores premium, nuestras mejores opciones de menú, todo. Carla me miró fijamente. ¿Lo dices en serio? Completamente. Y contrata a los guardias de seguridad que pidieron. Pero, Carla, le sostuve la mirada,
Asegúrate de que esos guardias entiendan perfectamente quién firma sus nóminas. Una sonrisa lenta se le extendió por la cara. Ya entiendo. Durante la semana siguiente lo puse todo en marcha. Primero llamé a mi abogado, Philip Hunter. Habíamos trabajado juntos cuando compré el restaurante y desde entonces se encargaba de toda mi documentación empresarial. Philip, necesito reestructurarlo todo, le dije durante un almuerzo en un bistró tranquilo del centro. El restaurante, todos mis activos. Quiero que estén en un fideicomiso irrevocable con condiciones específicas. Philip dejó el tenedor sobre el plato. ¿Qué tipo de condiciones? La beneficiaria, Rebecca, solo tendrá acceso después de una entrevista personal conmigo en la que yo determine que está preparada. Si decido que no lo está, o que la están manipulando, todo se destina a obras benéficas y, lo más importante, ninguna deuda ni sentencia legal contra familiares podrá tocar los activos del fideicomiso. La estás protegiendo de los posibles problemas legales de su marido, dijo Philip, entendiendo al instante. Futuro marido, si es que la boda llega a celebrarse. Sonreí con dureza. He averiguado cosas interesantes sobre Tracy Holmes. 3 demandas de clientes, un patrón de perseguir mujeres con dinero. Su familia lleva años tapando sus errores con acuerdos silenciosos. Philip soltó un silbido bajo. Y Rebecca no lo sabe. Rebecca cree que es el príncipe azul. Está tan cegada por su mundo, las galas, las conexiones, la vida de club privado, que no ve nada. Para él, ella es solo otro objetivo. Entonces, ¿se lo vas a decir? Se lo voy a mostrar, corregí. Hay diferencia. Los documentos tardaron 4 días en prepararse y firmarse. Cada activo que había construido durante 15 años quedó ahora encerrado donde Tracy Holmes no podía tocarlo, aunque lo intentara, aunque se casara con Rebecca y de algún modo la convenciera para dejarle manejar su herencia. El fideicomiso era inquebrantable. Mientras Philip trabajaba lo legal, yo me enfoqué en el 3 de mayo. Me reunía con Carla a diario, revisando cada detalle de la boda, las flores, magnolias y hierba de marisma, naturalmente, encajando con el nombre de nuestro restaurante, el menú, un festín de low country que haría sentir orgulloso a cualquier nativo de Charleston, la música, la decoración, el cronograma. «Quieren un cuarteto de cuerda durante la ceremonia», dijo Carla, revisando sus notas. «Y han pedido nuestro champán premium para el brindis». «Dals nuestra mejor añada», dije. «Quiero que cada invitado en esa boda entienda que está recibiendo un servicio de primer nivel». También llamé al pastor Thomas Garrett, un viejo amigo que sabía que oficiaría la ceremonia. Thomas y yo nos conocíamos desde hacía 20 años, desde cuando yo era solo un cocinero de línea con el sueño de abrir mi propio local. «Thomas, necesito un favor», le dije cuando quedamos para tomar un café. «Lo que sea, Dennis». «¿Qué pasa?» Le expliqué la situación. Su cara pasó de confusión a shock y luego a algo parecido a la tristeza. «Rebecca te está apartando de su propia boda», dijo en voz baja. «Eso no suena como la chica que yo recuerdo». «Esa chica ya no está», dije. «O quizás solo está enterrada. Tengo la esperanza de poder sacarla de ahí. ¿Qué necesitas de mí? Solo estate listo». El 3 de mayo, las cosas podrían complicarse. Thomas me observó un largo momento. «No vas a hacer nada loco, ¿verdad? Define loco». Sonreí sin humor. «Voy a presentarme en la boda de mi hija, en mi propio restaurante». «¿Eso es estar loco?» «Cuando lo dices así», respondió Thomas despacio, «suena perfectamente razonable». El día antes de la boda, me fui de compras. Llevaba años usando los mismos 3 trajes. Cómodos, prácticos, perfectamente adecuados para dirigir un restaurante, pero nada especial. Entré en Berlins, la tienda de hombres más cara de Charleston, y le dije al dependiente que necesitaba algo que dijera empresario exitoso, no sector servicios. Me entendió al instante. Salí 2 horas después con un traje gris carbón que me quedaba como pintado, una corbata de seda italiana y unos zapatos que costaban más de lo que yo solía gastar en un mes de comida.
Cuando me miré en el espejo en casa aquella noche, apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Parecía alguien que encajaba en un club privado, alguien de quien su hija no tendría por qué avergonzarse delante de unos suegros ricos. Qué curioso, cómo la ropa podía cambiar la percepción. Esa noche, me senté una última vez en mi despacho del restaurante antes de la boda. Las fotos de la pared parecían mirarme. Rebeca a través de los años, feliz, inocente, mía. Mañana entraría en ese edificio no como el padre devoto que siempre había sido, sino como otra cosa, el dueño, el jefe, el hombre con el control. Tracy Holmes había cometido un error crucial. Había asumido que, como yo trabajaba en restaurantes, yo era solo mano de obra, solo personal, alguien a quien mirar por encima del hombro. No tenía ni idea de que yo era el dueño de uno de los salones de bodas más exitosos de Charleston, de que había construido un negocio que valía millones, de que yo tenía el poder de dejar que su día perfecto siguiera adelante o cerrarlo de golpe con una sola palabra. Y mañana lo iba a descubrir. Abrí en el ordenador el contrato de los guardias de seguridad. Michael y David, dos profesionales a los que ya había contratado antes. Buenos tipos, fiables. Seguirían instrucciones. Escribí un correo a Carla. Asegúrate de que Michael y David entiendan que trabajan para mí, no para los clientes. Para mí. Su respuesta llegó de inmediato. Ya está hecho. Saben la situación. Están de tu lado. Sonreí y cerré el portátil. Mañana iba a ser interesante. La mañana del 3 de mayo amaneció con un cielo despejado y azul. Ese tipo de clima perfecto de Charleston con el que sueñan los organizadores de bodas. Me quedé en mi dormitorio ajustándome la corbata nueva frente al espejo y apenas reconocí al hombre que me miraba. El traje me transformaba. La tela gris carbón se ajustaba perfecta sobre mis hombros. La corbata de seda italiana captaba la luz justo como debía, y los zapatos, bueno, casi resultaban incómodos de lo nuevos que eran, pero completaban la imagen. Parecía alguien de salas de juntas y clubes privados, alguien a quien su hija podría sentirse orgullosa de presentar a sus suegros ricos. Qué curioso, como unos cuantos miles de dólares en tela podían cambiarlo todo. Miré mi reloj. Las 2. La ceremonia era a las 4, lo que significaba que los invitados empezarían a llegar sobre las 3:30. Tenía que calcular esto a la perfección. El teléfono vibró. Un mensaje de Carla. Todo listo. Personal informado. Seguridad en posición. Saben la situación. Sonreí. Carla se había superado. Por sus actualizaciones de la semana, el restaurante se veía espectacular. Arreglos premium de magnolias y hierba de marisma. Nuestra combinación distintiva, el mejor champán de nuestra bodega, un menú que haría llorar de felicidad a cualquier crítico gastronómico. $45,000 de perfección. Mi regalo para Rebeca, lo supiera o no. Llegó otro mensaje, esta vez de Philip Hunter, mi abogado. Documentos del fideicomiso presentados y registrados. Todo asegurado. Suerte hoy. Suerte. Iba a necesitar más que suerte. Iba a necesitar timín, compostura y la cantidad exacta de teatro. Conduje hasta Magnolia and Mars despacio, a propósito, tomando King Street en vez de mi ruta habitual. Quería ver Charleston en su mejor versión, los edificios históricos, los turistas con sus cámaras, los carruajes tirados por caballos. Esta ciudad había sido buena conmigo. Llegué hace 25 años sin nada más que deudas de escuela de cocina y determinación. Ahora era dueño de uno de sus mejores salones de bodas, y mi hija se avergonzaba de ese logro. La ironía seguía sabiendo amarga. Aparqué frente al restaurante exactamente a las 2:15. No en mi sitio habitual del aparcamiento de atrás. Eso habría alertado a cualquiera que estuviera atento. No. Aparqué justo delante, donde cada invitado que llegara me vería salir del coche. El edificio se veía magnífico. Tela blanca drapeada en la entrada. Magnolias por todas partes. Y a través de los ventanales altos podía ver el interior,
transformado en algo sacado de una revista. Arañas de cristal brillando. Mesas iluminadas por velas, incluso bajo el sol de la tarde. Carla había seguido mis instrucciones al pie de la letra. Que sea perfecto. Me quedé un momento en el coche, observando los preparativos por la ventana. Mi personal, gente con la que llevaba años, se movía con eficiencia, colocando las últimas tarjetas, ajustando flores, probando el sonido. Todos sabían lo que estaba a punto de ocurrir. Carla los había informado con cuidado y, para su crédito, ninguno soltó una palabra a los clientes. Lealtad. Eso era lo que obtenías cuando tratabas a la gente con respeto, pagabas bien y construías algo juntos durante años de trabajo duro. Tracy Holmes estaba a punto de aprender qué pasa cuando subestimas a las personas. A las 2:30 los vi llegar. Michael y David, los guardias de seguridad, aparcaron su SUV negro y se colocaron flanqueando la entrada. Ambos exmilitares, profesionales, calmados, exactamente el tipo de gente que quieres controlando un evento de alto nivel. También habían trabajado para mí media docena de veces en los últimos 3 años. Sabían perfectamente quién les pagaba. Vi a Michael sacar un portapapeles, la lista de invitados, supongo. David dijo algo que hizo que Michael se riera y luego negara con la cabeza. Incluso desde el otro lado de la calle podía leer su lenguaje corporal. No estaban cómodos con su misión de hoy. Bien. La gente incómoda cometía errores, y yo necesitaba que siguieran sus instintos cuando llegara el momento. A las 2:45 empezaron a llegar los primeros invitados. La gente de Tracy, supuse, por los coches caros y ese aire de riqueza tranquila que los rodeaba. Mujeres con vestidos de diseñador que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría. Hombres con trajes que probablemente venían de la misma tienda donde yo había comprado el mío, solo que ellos los llevaban con la facilidad inconsciente de quien jamás ha conocido otro código de vestimenta. Dinero viejo. El mundo de Tracy. Ninguno sabía que estaba entrando en mi restaurante, en mi casa, con mis reglas. A las 3, vi llegar al propio Tracy, impecable en un smoking que seguramente costaba más que mi traje. Dirigía el movimiento como un general, diciendo a los invitados dónde aparcar, saludando con esa sonrisa de tiburón que yo había aprendido a odiar, interpretando el papel del anfitrión perfecto. En mi restaurante. Sentí esa calma fría asentarse de nuevo, la misma que tuve en mi despacho cuando Carla me habló de la reserva. Había ira, sí, ardiendo en algún punto profundo del pecho, pero ahora estaba controlada, enfocada. A las 3:15 llegó el pastor Thomas. Lo vi detenerse en la entrada, hablando un momento con Michael y David. Incluso desde lejos se le notaba la preocupación en la cara. Thomas era un buen hombre. Seguramente llevaba una semana entera dándole vueltas a esto, a su papel en todo. Yo le había dicho que no se preocupara, que todo saldría bien. Esperaba tener razón. A las 3:30 vi que llegaba una limusina. El chofer salió, rodeó el coche, abrió la puerta trasera, y ahí estaba ella, Rebecca. Incluso desde el otro lado de la calle, incluso a través de mi rabia y mi dolor, tuve que admitir que estaba preciosa. El vestido era sencillo pero elegante, seguramente de diseñador, seguramente otra fortuna gastada. El pelo recogido, el maquillaje perfecto. Parecía una novia de portada. También parecía aterrada. La vi dudar antes de bajar. La vi inhalar hondo, cuadrar los hombros, pegarse una sonrisa, transformarse en la actuación que Tracy exigía. Por un instante vi a la niña que crié, la que corría hacia mí con rodillas raspadas y corazones rotos, creyendo que yo podía arreglarlo todo. Luego apareció Tracy, le tomó el brazo, y esa niña desapareció detrás de la máscara. Miré el reloj. Las 3:45. 15 minutos para que empezara la ceremonia. Era hora de irrumpir en la boda de mi hija. Salí del coche y crucé la calle. Los zapatos nuevos hicieron un clic seco en el asfalto, un sonido que anunciaba llegada, autoridad, intención. Caminé directo a la entrada. Paso medido, expresión calmada. Michael me vio primero,
Sus ojos se abrieron apenas, luego miró a David. Entre ellos pasó una comunicación silenciosa. Yo seguí avanzando. David dio un paso al frente y alzó una mano con un gesto educado pero firme. Disculpe, señor, pero este es un evento privado. Necesito ver su invitación. No tengo invitación, dije con amabilidad. Pero sí tengo esto. Saqué las llaves, el llavero de latón pesado con el logo de Magnolia and Mars bien visible. Las dejé colgar en el aire entre nosotros un momento. La cara de Michael hizo algo complejo. Sorpresa, comprensión y luego algo parecido al alivio. Señor Coleman. Exacto. Sonreí. Dennis Coleman, dueño de este establecimiento. David miró su portapapeles, luego me miró a mí y luego miró a Michael. Señor, tenemos instrucciones explícitas de que usted no puede entrar. Sé perfectamente lo que dicen sus instrucciones, interrumpí con suavidad. Dennis Coleman no tiene permitido el acceso. Supongo que esas instrucciones vienen de la novia o del novio. Ambos asintieron, cada vez más incómodos. Señores, la situación es esta. Mantuve la voz calmada, razonable. Yo soy el dueño de este edificio. Soy dueño de todo lo que hay dentro. Cada mesa, cada silla, cada arreglo floral que sus clientes pagaron $45,000 por alquilar. Ahora, podría ponérselo difícil a todo el mundo. Podría ejercer mis derechos como propietario y cerrar esto por completo. Oh, hice una pausa, dejando que lo asimilaran. Ustedes pueden apartarse y dejarme entrar en mi propio restaurante. Michael y David se miraron. La absurda situación se les notaba en la cara. Los habían contratado para impedir que el dueño entrara en su propia propiedad. Señor Coleman, dijo Michael despacio, nosotros solo estamos haciendo nuestro trabajo. Lo sé, y lo respeto, pero su trabajo es gestionar la lista de invitados, no expulsar al dueño de la propiedad de su propio establecimiento. Así que la pregunta es, ¿van a intentar impedir físicamente que entre en mi restaurante? Porque eso sería un error para todos los implicados. Se miraron largo rato. Entonces David bajó el portapapeles y se apartó. Informaremos a los clientes de que ha llegado, dijo Michael en voz baja. Hagan eso, dije, y entré por la puerta de mi restaurante. El interior de Magnolia and Mars se había transformado en algo espectacular. Había visto cientos de bodas aquí a lo largo de los años, pero esta vez Carla se había superado. Una luz dorada y suave de las arañas se mezclaba con la luz natural que entraba por los ventanales altos. Telas blancas caían con elegancia desde el techo. Los arreglos de magnolias llenaban el aire con su aroma inconfundible. Era perfecto, exactamente el escenario con el que cualquier padre soñaría para la boda de su hija, si lo hubieran invitado. Los invitados ya estaban sentados en filas ordenadas, mirando hacia el altar improvisado donde el pastor Thomas estaba de pie, visiblemente incómodo. El cuarteto de cuerda tocaba algo clásico y romántico. Todos iban de punta en blanco, copas de champán en la mano, el murmullo de conversaciones educadas llenando el salón. Me quedé justo dentro de la entrada, absorbiéndolo todo. Carla me vio al instante. Estaba pendiente de mi llegada. Se acercó con compostura perfectamente profesional, aunque le vi un leve brillo en los ojos. Señor Coleman, dijo lo bastante alto para que los invitados cercanos lo oyeran, qué maravilloso que haya podido acompañarnos. Varias cabezas se giraron. Una mujer con un sombrero enorme susurró algo a su acompañante. Un hombre de smoking frunció el ceño, intentando ubicarme. Carla, respondí con el mismo volumen, todo está espectacular. Su mejor trabajo hasta la fecha. Solo lo mejor para nuestros clientes, señor. Como siempre. Sonrió, y había travesura en esa sonrisa. Ahora se giraban más cabezas. Los susurros se extendían. Alguien dijo, ¿quién es ese? Y otra persona respondió, creo que es el dueño. Y entonces, como un tiburón que huele sangre en el agua, apareció Tracy. Vino directo hacia mí, rápido, con la cara convertida en un estudio de furia apenas contenida.
La máscara de anfitrión perfecto se le había resbalado, dejando ver algo más duro debajo. Tenía la mandíbula tensa, los ojos fríos, y su smoking caro de pronto parecía una armadura. —¿Qué estás haciendo aquí? —siseó, deteniéndose a un paso de agarrarme del brazo. —No estabas invitado. No tienes derecho. En realidad, Tracy —dije con calma—, tengo todo el derecho. Este es mi restaurante. Parpadeó. Una vez, dos. Entrecerró la boca, la abrió un poco y la volvió a cerrar. Era como ver a un ordenador intentando resolver una ecuación imposible. ¿Tú qué? Mi restaurante. Magnolia and Mars. Yo soy el dueño. Señalé a nuestro alrededor. Esa araña. Mía. Esas mesas. Mías. La cocina donde están preparando la cena de la recepción. Mía. Estás de pie en mi establecimiento. El color se le fue de la cara a Tracy. Fue fascinante verlo, como si alguien hubiera abierto una válvula y le hubiera drenado toda la sangre. Su piel pasó de un bronceado sano a un gris casi enfermo. Sus manos, que había tenido cerradas en puños a los costados, se abrían y cerraban espasmódicamente. Eso no. No lograba formar frases completas. Rebecca nunca me dijo. Yo pensaba que usted solo era. ¿Solo qué, Tracy? Solo un cocinero, solo sector servicios, solo alguien demasiado insignificante como para mencionarlo. Mantuve el tono amable, conversacional, pero dejé que el acero se notara. Rebecca lleva años sabiendo de mi negocio. Creció en este edificio, pero supongo que cuando te avergüenzas de tu padre no vas por ahí presumiendo de sus logros. Detrás de Tracy, más invitados se habían fijado en el alboroto. Los susurros crecían. Alguien sacó el teléfono. El pastor Thomas ya había dejado el altar y venía hacia nosotros. Su rostro estaba marcado por la preocupación. «Tienes que irte», dijo Tracy, pero a su voz se le había ido la autoridad. Sonaba como un niño exigiendo algo que sabe que no va a conseguir. «Esta es mi boda, mía y de Rebecca. Pagamos este lugar. Tú no puedes». «Yo no puedo ¿qué?», interrumpí. ¿No puedo entrar en mi propia propiedad? ¿No puedo caminar por el negocio que construí desde cero hace 15 años? Tracy, tú pagaste $45,000 para alquilar este espacio durante 6 horas. Eso no lo convierte en tuyo. Te convierte en un cliente. Y como dueño, tengo todo el derecho de estar aquí. Su cara hacía cosas curiosas. El gris se cambió por manchas rojas en las mejillas. Abría y cerraba la boca, como si probara respuestas y descartara todas. Los ojos se le iban por la sala buscando ayuda, una salida, algo que hiciera que esto tuviera sentido. Fue profundamente satisfactorio verlo. ¿Dónde está Rebecca?, pregunté. Creo que deberíamos tener una conversación familiar, los tres. Está en la suite de la novia, dijo Carla con tono servicial, dándose los últimos retoques. Puedo ir a buscarla si quiere, señor Coleman. No será necesario, dijo una vocecita desde el pasillo. Rebecca apareció por el corredor del fondo, todavía con su impresionante vestido de novia, y detrás venía su maquilladora, confundida. La cara de mi hija era del color de la nieve recién caída. Tenía los ojos enormes, enmarcados por lo que yo sabía que era rímel resistente al agua. Una buena inversión, con lo que estaba a punto de pasar. Se detuvo a unos 3 metros de mí, con una mano apretando el ramo con tanta fuerza que podía ver los nudillos blanquear bajo el encaje de los guantes. «Papá». Le salió casi como un susurro. «¿Qué estás haciendo aquí?» La miré. La miré de verdad. Y sentí ese dolor familiar en el pecho. Mi niña, mi hija que me ayudaba a probar recetas nuevas, que soñaba con la escuela de cocina, que una vez me dijo que yo era su héroe. «¿Qué estoy haciendo aquí?», repetí en voz baja. «Rebecca, este es mi restaurante. Compré este edificio. Lo reformé. Lo convertí en uno de los mejores salones de bodas de Charleston. Tú lo sabes».
Lo sabes desde que tenías 12 años. Ella bajó la mirada al suelo. Reservaste mi restaurante para tu boda, continué. Pagaste a mi empresa $45,000. Un dinero que yo te habría dado encantado como regalo si me lo hubieras pedido. Contrataste seguridad para impedirme la entrada. Y no le dijiste a tu prometido que su futuro suegro es el dueño del lugar donde se va a casar. Yo. La voz de Rebecca se quebró. No pensé. No, asentí. No pensaste, o quizás sí lo pensaste, y simplemente te dio demasiada vergüenza admitir que tu padre, el hombre que pagó tu escuela de cocina, que apoyó cada sueño que tuviste, no era lo bastante bueno para tu nueva vida. Una lágrima le rodó por la mejilla, dejando un surco en su maquillaje perfecto. Detrás de ella, ya veía a los invitados mirando sin disimulo. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. La sala entera se quedó en silencio, observando cómo se desplegaba ese drama familiar. Tracy por fin recuperó la voz. Esto es una barbaridad. Estás arruinando nuestra boda. Te voy a demandar por... Me giré hacia el despacio. ¿Por qué? ¿Por entrar en mi propia propiedad? Suerte con eso. De hecho, ya que hablamos de demandas, deberíamos hablar de las tuyas. Su cara pasó de rojo a blanco otra vez. Qué interesante lo rápido que cambiaba de color. ¿De qué estás hablando? Pero su voz tembló. Saqué una carpeta de dentro de mi chaqueta, los documentos que Roger Stewart había reunido para mí. 3 demandas de clientes que perdieron mucho dinero siguiendo tu asesoramiento. 2 compromisos anteriores con mujeres jóvenes con dinero. Ambos terminaron en acuerdos silenciosos. Un patrón de depredación financiera que tu familia lleva años tapando. Rebecca soltó un sonido pequeño, entre un jadeo y un sollozo. La boca de Tracy se abrió, pero no salió nada. Parecía un pez fuera del agua, boqueando por un aire que no le llegaba. Las manos le empezaron a temblar. Vi su nuez subir y bajar al tragar. 1 vez. 2. Eso son mentiras, consiguió decir al fin. Acusaciones sin fundamento de un investigador privado con licencia, lo interrumpí, con documentación. Registros judiciales, acuerdos, todo muy real, Tracy. Todo muy condenatorio. Dio un paso atrás y casi tropezó. Su pelo perfectamente peinado se le cayó un poco hacia la frente. Le apareció una gota de sudor en la sien. El anfitrión seguro de sí mismo había desaparecido. Lo que quedaba era alguien más pequeño, más desesperado. Rebecca, dijo, girándose hacia ella. No lo escuches. Solo intenta. Pero Rebecca me estaba mirando, y en sus ojos por fin vi algo romperse. La máscara se agrietó. La actuación terminó. ¿Es verdad?, susurró. Papá, ¿es verdad lo de las demandas? Cada palabra, dije con suavidad. Lo verifiqué todo. Tracy lleva años viviendo del dinero y la reputación de su familia, apuntando a mujeres jóvenes a las que cree que tienen acceso a riqueza, y me imagino que pensó que tú también. El ramo se le cayó al suelo. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los invitados que susurraban se callaron. El cuarteto había abandonado los instrumentos. Una copa de champán cayó al suelo y estalló en pedazos con un sonido absurdamente fuerte. El ramo de Rebecca quedó tirado donde cayó. Rosas blancas esparcidas por el suelo de madera pulida de mi restaurante. Vi cómo la cara de mi hija pasaba por una cadena de emociones. Shock, incredulidad, miedo, y al final algo que parecía el inicio de la comprensión. El maquillaje perfecto empezaba a correrse. El rímel le bajaba por las mejillas en ríos oscuros. «Papá», susurró. «¿Qué has hecho?» «¿Qué he hecho?», repetí despacio. «Rebecca, yo no he hecho nada salvo entrar en mi propio negocio. Todo lo demás, la reserva, la seguridad, la exclusión, eso fue cosa tuya y de Tracy». Me giré para dirigirme a la sala, con la voz clara en medio del silencio atónito. «Señoras y señores, disculpen la interrupción. Soy Dennis Coleman, dueño de Magnolia and Mars. Este es mi restaurante.
Lo ha sido durante 15 años. Un murmullo recorrió al público. La madre de Tracy, Loretta Holmes, una mujer envuelta en perlas y privilegio, dio un paso al frente. Su esposo, Martín, la siguió, con la cara tensada en una preocupación confusa. Tracy. La voz de Loretta era cortante, aristocrática. ¿De qué está hablando? Este hombre es el dueño del lugar. La cara de Tracy se había convertido en un mosaico de rojo y blanco, como un camaleón incapaz de decidirse. Mamá, puedo explicarlo. Me encantaría escuchar esa explicación, dije con amabilidad, porque desde donde yo estoy, ustedes reservaron mi restaurante para esta boda, pagaron a mi empresa $45,000, contrataron seguridad para impedirme la entrada, y ni una sola vez le preguntaron a mi hija de quién era el edificio donde se iban a casar. Martín Holmes, dinero viejo de Charleston, de los que abren puertas y cierran otras, miró a Tracy con algo parecido al asco. ¿No sabías que este era el establecimiento del padre de ella? Rebecca nunca lo mencionó, empezó Tracy. Yo nunca lo mencioné, dijo Rebecca, con la voz quebrada. Porque me daba vergüenza. Las palabras quedaron suspendidas, como humo. Varios invitados soltaron un jadeo. Vi la expresión de Tracy cambiar, calculadora, intentando rescatar algo de aquel desastre. Pero yo no había terminado. ¿Vergüenza? Repetí, y dejé que se notara en mi voz todo el dolor, los meses de desprecio sutil, la herida de su silencio. Mi hija se avergonzaba tanto del trabajo de su padre que se lo ocultó a su prometido. Dejó que él pensara que yo era solo un cocinero, un obrero, alguien que no valía la pena invitar a su boda. No fue así, protestó Rebecca, débilmente. Entonces, ¿cómo fue? Mantuve el tono suave, pero firme. Reservaste mi restaurante, el negocio que construí desde la nada, el que pagó tu escuela de cocina, y pagaste el precio completo en vez de decirme que te casabas. Contrataste seguridad con instrucciones específicas para echarme. ¿Cómo fue exactamente, Rebecca? Tracy se agarró a lo que creyó que era una oportunidad. Esto es acoso, anunció en voz alta. Estás interrumpiendo un evento privado en mi propiedad, lo interrumpí. Y eso me lleva a otra cosa. Volví a sacar la carpeta y extraje un documento concreto. Esta semana le pedí a mi abogado que preparara unos papeles. Un fideicomiso. Todo lo que tengo, este restaurante, todos mis activos, está ahora dentro de un fideicomiso protegido. Aunque Rebecca siga siendo mi heredera, no podrá acceder sin mi aprobación. Y lo más importante, miré a Tracy directamente, ninguna deuda ni sentencia legal contra familiares puede tocar estos activos. La cara de Tracy pasó de mosaico a blanco puro. Lo entendió. Entendió perfectamente lo que yo estaba insinuando. Hiciste esto para protegerla de mí, dijo, seco. Hice esto, lo corregí, para protegerla de depredadores, de hombres que se casan con mujeres por su dinero, de consultores financieros con 3 demandas pendientes y un patrón de perseguir mujeres jóvenes por la riqueza que creen que tienen. La sala estalló. Los invitados hablaban unos encima de otros, ya sin fingir educación ni discreción. Vi teléfonos salir, gente grabando, enviando mensajes, sin duda difundiendo el escándalo por los círculos sociales de Charleston a la velocidad de la luz. Loretta Holmes parecía a punto de desmayarse. Tracy, estas acusaciones están documentadas, dije, y mi voz cortó el ruido. Registros judiciales, acuerdos, todo obtenido legalmente por un investigador privado con licencia. Tu hijo ha estado viviendo del apellido Holmes mientras hacía perder dinero a la gente. Y cuando lo demandaban, su familia pagaba en silencio para proteger la reputación. La cara de Martín Holmes se endureció como piedra. Miró a su hijo como si lo estuviera viendo por primera vez y no le gustó lo que vio. ¿Es cierto? La voz de Martín era hielo. Tracy abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Papá, esas demandas fueron malentendidos. Mal momento de mercado. No fue culpa mía. 3 demandas no son casualidad, dije. Y 2 compromisos con mujeres ricas que terminaron en acuerdos tampoco es mala suerte.
Eso es un patrón, Tracy. Eso es depredación. Rebecca soltó un sonido pequeño, entre sollozo y jadeo. Miraba a Tracy como si jamás lo hubiera visto, como si el hombre que creía conocer se estuviera disolviendo ante sus ojos, dejando al descubierto algo mucho más feo. «Becca», dijo Tracy, girándose hacia ella, con la voz de pronto desesperada, suplicante. «No lo escuches. Solo intenta manipularte. No soporta que sigas con tu vida». «¿Seguir con mi vida?». La voz de Rebecca era más fuerte ahora, con la rabia asomando. «Tracy, ¿sabías lo de este restaurante? ¿Sabías que mi padre era el dueño?». «Tú nunca me lo dijiste», disparó Tracy. «Tú siempre decías que él trabajaba en restaurantes, nunca dijiste que fuera el dueño». «No debería haber tenido que decírmelo». La voz de Rebecca se quebró. «Deberías haberme querido lo suficiente como para preguntar. Para querer saber de mi familia, de dónde vengo». Vi la cara de mi hija transformarse. La máscara que Tracy la había ayudado a construir, la actuación de ser alguien mejor que sus orígenes, se estaba rompiendo y cayendo a pedazos. Y debajo, por fin, aparecía la chica que yo crié, enfadada, herida, pero real. «Rebecca», dije en voz baja, y ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. «No tienes que decidir nada ahora mismo, pero debes saberlo. Yo nunca me he avergonzado de ti. Ni una sola vez. Jamás. La única pregunta es si tú te avergüenzas de mí». Me sostuvo la mirada un largo momento. Luego miró a Tracy, a su cara desesperada, al smoking caro y a la sonrisa de tiburón que por fin le había fallado. «Necesito pensar», dijo, casi inaudible. «No puedo con esto ahora mismo». Se recogió el vestido con las manos y se fue hacia el corredor del fondo, hacia la suite nupcial, dejando un rastro de pétalos a su paso. La boda había terminado, y yo estaba bastante seguro de que el compromiso también. Tracy vio desaparecer a Rebecca por el pasillo, y algo en su expresión cambió. La desesperación se endureció en algo más feo. Era un hombre que no estaba acostumbrado a perder, y no pensaba irse sin pelear. «Te crees muy listo», dijo, volviéndose hacia mí. A su voz se le había ido el barniz, y debajo aparecía algo crudo. «¿Crees que has ganado? Acabas de destruir la felicidad de tu hija. Nunca te va a perdonar por humillarla así». «Creo que me perdonará antes de lo que te perdonará a ti por mentirle», respondí con calma. Tracy apretó la mandíbula. Se le notaba el cálculo en la mirada. Entonces sacó el teléfono. «Voy a llamar a mi abogado», anunció en voz alta, para que todo el mundo lo oyera. «Teníamos un contrato firmado para este lugar. Estás incumpliendo. Te demandaré por todo lo que tienes». Sonreí. No pude evitarlo. «Llama a tu abogado, Tracy. Me encantará explicarle a un juez cómo intentaste impedir que el dueño de la propiedad entrara en su propio establecimiento. Seguro que eso te va genial. No puedes echarnos así. Yo no he echado a nadie. Pueden quedarse. Hagan su ceremonia. Incluso haré que mi personal sirva la comida que encargaron. Yo lo único que hice fue entrar por mi propia puerta». Hice una pausa. Aunque tengo que decir que casarse sin novia puede ser complicado. Loretta Holmes ya se había recompuesto del shock inicial y avanzó, con la cara crispada de furia aristocrática. «Señor Coleman, no sé qué clase de establecimiento cree que dirige, pero la familia Holmes no va a quedar asociada con este circo. Entonces quizá», sugerí con suavidad, «deberían haber criado a su hijo para que fuera honesto con sus fracasos financieros en vez de taparlos». Se le puso la cara roja. «¿Cómo se atreve?». «Madre», dijo Martín Holmes en voz baja, pero con una autoridad inconfundible. Había estado observándolo todo con el ojo calculador de quien sabe exactamente cómo se propagan los escándalos en la sociedad de Charleston. «Nos vamos». «Pero». «Martín ahora, Loretta». Se volvió hacia Tracy y no había ni una pizca de calidez en su expresión. «Tú y yo vamos a tener una conversación muy larga en casa, en privado,
sobre esas demandas y sobre tu patrón de perseguir mujeres con dinero. La cara de Tracy se descompuso. Sin la protección de su padre, sin el dinero y el apellido Holmes para blindarlo, no era nada. Solo otro consultor financiero fracasado con una estela de demandas y compromisos rotos. Bien, escupió Tracy. Bien, pero esto no se ha acabado, Coleman. Hoy te has ganado un enemigo. Me gané un enemigo hace 6 meses. Lo corregí, cuando decidiste que mi hija no merecía tener a su padre en su boda. Hoy solo igualé el terreno. Martín Holmes agarró a su hijo del brazo con firmeza, como quien maneja a un niño que se ha portado mal, y empezó a llevarlo hacia la salida. Loretta lo siguió con la cabeza alta pese a la humillación, interpretando su papel hasta el final. Al irse, la sala volvió a estallar en conversaciones. Los invitados recogían sus cosas, algunos escandalizados, otros fascinados por el drama que acababan de presenciar. Varios seguían con el teléfono en la mano, difundiendo la historia. El pastor Thomas se acercó a mí, con la preocupación marcada en la cara. «Dennis, eso requirió valor». «O estupidez», dije. «Aún no sé cuál de las dos». «Ella volverá en sí», dijo Thomas. «Rebecca es una chica inteligente. Cuando procese todo, cuando vea de verdad lo que Tracy era». «Ojalá tengas razón». Carla apareció a mi lado. Por fin se le cayó un poco la máscara profesional y asomó el humor. «Bueno, eso sí que ha sido más dramático que nuestras bodas habituales. Perdón por eso. ¿Me estás tomando el pelo? No me lo he pasado tan bien trabajando en años». Miró hacia el pasillo por donde Rebecca había desaparecido. «¿Quieres que vaya a verla? Dale unos minutos. Necesita pensar». Los invitados ya estaban saliendo, formando un flujo constante hacia las salidas. Al pasar, escuché fragmentos de conversación. ¿Te lo puedes creer? Siempre supe que Tracy era... Pobre chica. Pobre chica. Eso era lo que pensaban. Pobre Rebecca, atrapada entre su prometido trepador y su padre vergonzoso. Lo tenían al revés. Al cabo de unos 20 minutos, el restaurante estaba casi vacío. Solo quedaban unos pocos rezagados, y mi equipo ya empezaba a recoger, aunque no dejaban de mirarme, claramente muertos de ganas de hacer preguntas. Yo estaba junto a una de las ventanas, mirando King Street, cuando oí pasos detrás de mí, suaves, vacilantes. ¿Papá? Me giré. Rebecca estaba allí, aún con el vestido de novia, pero se había quitado el velo y se había limpiado la mayor parte del maquillaje corrido. Sin eso se veía más joven, más como ella. «Estoy aquí, cariño». Caminó hacia mí despacio, como si no estuviera segura de cómo la recibiría. Cuando estuvo a pocos pasos, se detuvo. «Necesito preguntarte algo», dijo. «Y necesito que seas honesto». «Siempre». «¿Planeaste todo esto, venir hoy, revelar todo delante de todos? ¿Estaba todo calculado?» Pensé en mentir, en suavizarlo, pero me pidió honestidad. «Sí», dije. «Lo planeé. Después de que me dijeras que no estaba invitado a tu boda, después de descubrir que habías reservado mi restaurante y contratado seguridad para impedirme la entrada. Sí, planeé presentarme para que tú y Tracy enfrentaran lo que habían hecho». Ella asintió despacio. «Y la información sobre Tracy, las demandas, todo era cierto, verificado por un investigador privado? No lo habría dicho si no pudiera probarlo. ¿Por qué no me lo dijiste en privado? ¿Por qué hacerlo aquí, delante de todos? ¿Me habrías creído?», pregunté con suavidad. «Si hubiera ido a ti en privado con estas acusaciones sobre Tracy, ¿me habrías escuchado? ¿O habrías pensado que yo solo era un padre celoso que no aceptaba tu nueva vida?» Ella apartó la mirada, y eso fue respuesta suficiente. «Me avergonzaste», dijo, pero ya con menos convicción. «Delante de todos los que quería impresionar». «Te avergonzaste tú», respondí. «Cuando decidiste que yo no era lo bastante bueno para formar parte de tu vida. Cuando pagaste a mi empresa $45,000 en vez de decirme que te ibas a casar.
Cuando contrataste seguridad para echar a tu propio padre de su propio negocio. Se le deshizo la cara. Fui tan estúpida. No, dije con firmeza. Estuviste bajo la influencia de alguien que quería separarte de cualquiera que pudiera ver a través de él. Eso es lo que hacen los depredadores, Rebecca. Aíslan a sus objetivos. Yo de verdad pensé, se detuvo, tragó saliva, yo de verdad pensé que me amaba. Puede que una parte de él sí, pero también vio signos de dinero. Pensó que tú tenías acceso a dinero a través de mí. Pero tú no tienes dinero. Tienes el restaurante, que vale casi $3 millones, señalé. Eso era lo que él quería. Por eso me necesitaba fuera del cuadro antes de la boda. Una vez casados, habría encontrado la forma de ponerle las manos encima. Ella lloraba ya, lágrimas silenciosas deslizándose por las mejillas. ¿Cómo sabes todo esto? Porque llevo 15 años construyendo un negocio, Rebecca. Sé leer a la gente. Sé cuando alguien ve valor en vez de ver seres humanos. Hice una pausa. Y porque soy tu padre. Siempre voy a protegerte. Incluso cuando crees que no necesitas protección, incluso cuando te avergüenzas de mí. No lo estoy. Se detuvo, lo reconsideró. Lo estaba. Me avergonzaba. Tracy me hizo sentir que tú eras menos, que lo que hacías no importaba, y le creí porque quería creer que yo podía ser alguien diferente, alguien mejor. Siempre fuiste alguien mejor, dije. Solo se te olvidó. Me miró con los ojos rojos. ¿Puedes perdonarme? No hay nada que perdonar. Eres mi hija. Eso no cambia. Abrí los brazos. Ven aquí. Recorrió la distancia en 2 pasos y enterró la cara en mi hombro, llorando de verdad ahora. La abracé mientras sollozaba, sintiendo el vestido arrugado entre los dos, sin importarme la tela cara ni el maquillaje manchando mi traje. ¿Qué hago ahora?, preguntó cuando por fin se separó. ¿Ahora? Sonreí. Ahora te quitas ese vestido, te vas a casa y averiguas quién quieres ser de verdad. No quien Tracy quería que fueras. No quien crees que la sociedad de Charleston espera. Solo tú. Ella asintió, secándose los ojos. ¿Y nosotros? ¿Estamos? Estamos bien, le aseguré. Siempre vamos a estar bien. Me abrazó otra vez, fuerte y rápida, y luego se fue hacia la suite nupcial para cambiarse. Me quedé solo en mi restaurante, rodeado de los restos de una boda que nunca ocurrió, y sentí aflojarse algo en mi pecho, algo que llevaba meses apretado y doliendo. Mi hija había vuelto. No del todo, no todavía, pero iba camino de casa. Las semanas siguientes fueron, como Rebecca había predicho, difíciles, pero no en el sentido que ella quiso decir. Vi a mi hija enfrentarse a la realidad de lo que Tracy había sido. Hizo su propia investigación, buscó los casos, habló con una de sus exprometidas, que había firmado un acuerdo de confidencialidad, pero estaba dispuesta a hablar extraoficialmente. Cada descubrimiento le caía como un golpe nuevo. Fui tan estúpida, me dijo una noche, aproximadamente una semana después de la boda fallida. Estábamos sentados en mi salón, el mismo salón donde me había anunciado el compromiso, lo que ahora se sentía como otra vida. No fuiste estúpida, corregí. Te manipuló alguien que es muy bueno manipulando. Eso hacen los depredadores. Me miró con los ojos enrojecidos. ¿Cómo lo viste tan rápido? Porque me he pasado la vida observando a la gente en restaurantes. Aprendes a leer el lenguaje corporal, el tono, lo que la gente realmente quiere decir frente a lo que dice. Hice una pausa. Y porque soy tu padre, yo lo miraba de una forma distinta a como lo mirabas tú. Yo de verdad pensé que me amaba. Puede que él también creyera eso. Pero el amor no aísla. El amor no te hace avergonzarte de lo que eres, ni de dónde vienes. Se quedó callada mucho rato. Luego, yo estaba avergonzada, ¿verdad? De ti, del restaurante, de todo de lo que debería haber estado orgullosa. Sí, dije con suavidad. Lo estabas. ¿Podemos arreglar esto? Ya lo estamos arreglando, le aseguré,
solo con tener esta conversación. Pero yo sabía que quedaba trabajo. La confianza, cuando se rompe, tarda en reconstruirse. Aproximadamente 3 semanas después de la boda que no fue, Rebecca apareció en el restaurante un martes por la mañana. Yo estaba en mi despacho revisando facturas de proveedores cuando Carla llamó a la puerta. «Tienes una visita», dijo, y algo en su expresión me dijo quién era. Rebecca se quedó en el marco de la puerta, insegura. Iba vestida simple, vaqueros y una camiseta, y sin el maquillaje caro ni el pelo trabajado de sus días con Tracy, se veía más como ella. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Siempre». Se sentó frente a mi escritorio, con las manos juntas sobre el regazo. «He estado pensando mucho esta semana sobre lo que quiero, sobre quién quiero ser». Esperé. Me di cuenta de algo. Levantó la mirada. «Nunca te di las gracias por la escuela de cocina, por apoyar mis sueños, por construir esto», hizo un gesto a nuestro alrededor, «este negocio increíble, y nunca hacerme sentir que te debía algo». «No me debes nada, Rebecca. Eres mi hija. Apoyarte es lo que hacen los padres». «Pero sí te debo algo», insistió. «Te debo una disculpa, y no solo palabras. Una de verdad. Una que signifique algo». «¿Y qué tienes en mente?» «Quiero trabajar aquí», dijo de golpe. «En Magnolia and Mars, no como la hija del dueño, sin trato especial. Quiero empezar desde abajo. Recepción, camarera, ayuda en cocina, lo que necesites. Quiero aprender este negocio como tú lo construiste, desde cero». La estudié, buscando cualquier señal de que fuera otra actuación, pero solo vi sinceridad y quizá un poco de miedo de que yo dijera que no. «Es un trabajo duro», le advertí. «Horas largas, clientes difíciles y sin trato especial significa sin trato especial». «Lo sé. Tendrías que empezar el viernes, turno de 11 de la mañana a 11 de la noche. Salario mínimo más propinas, sin beneficios hasta que lleves 90 días». «Perfecto». Me permití una pequeña sonrisa. «Entonces bienvenida a Magnolia and Mars, señorita Coleman. Preséntate con Carla el viernes por la mañana. Ella te enseñará». La cara de Rebecca cambió. Alivio, gratitud, esperanza, todo parpadeando a la vez. «Gracias, papá. No te vas a arrepentir». «Sé que no», dije. «Vas a hacerlo muy bien». Se levantó para irse, pero vaciló en la puerta. «Papá, de verdad lo siento por todo». «Lo sé, cariño, y te perdono. Te perdoné en el momento en que te alejaste de Tracy». Entonces llegaron las lágrimas, pero eran lágrimas buenas. Lágrimas que curan. «Ahora vete antes de que te haga empezar hoy mismo», dije, metiendo un poco de humor. «Tienes 3 días para prepararte para el trabajo más duro que hayas tenido jamás». Ella se rió entre lágrimas y se fue. Carla apareció en mi puerta un instante después. «¿Entonces, se une a nosotros?» «Sí». «¿Debería ir suave con ella?» «En absoluto», dije con firmeza. «Trátala exactamente como a cualquier persona nueva. Si no puede, no se queda. El negocio va primero». Carla sonrió. «Sabes que voy a exigirle más que a nadie, ¿verdad? Que se gane su sitio de verdad. Cuento con eso». Llegó el viernes. A propósito, me quedé en mi despacho casi todo el primer día de Rebecca, dejando que Carla llevara la formación. Pero cerca del pico de la cena salí a observar. Mi hija estaba desbordada, completamente sobrepasada. Acababa de llevar el pedido equivocado a una mesa, había derramado agua en otra, y se le veía la frustración y el cansancio por toda la cara. Pero no se rendía. Pedía disculpas, corregía, seguía moviéndose. Cuando un cliente especialmente difícil la regañó por ir lenta, la vi respirar hondo, sonreír de forma profesional y manejarlo con elegancia. Me vio al otro lado del restaurante. Por un instante pensé que esperaría que yo interviniera para facilitarle las cosas. Yo solo alcé una ceja y volví a mi despacho. Estaba sola, igual que yo cuando empecé en este negocio hace 30 años. Así se aprende.
Así se gana el respeto. Y verla tropezar, recuperarse y seguir adelante, eso fue más satisfactorio que cualquier venganza contra Tracy Holmes. Mi hija estaba encontrando el camino de vuelta a sí misma. La Rebecca real, la que no le tenía miedo al trabajo duro, la que no necesitaba etiquetas de diseñador ni conexiones de club privado para sentirse valiosa. Estaba volviendo a casa. Pasaron 3 meses. Yo estaba en mi sitio de siempre, al fondo del comedor principal, viendo el servicio de la noche. Era sábado, nuestro día más fuerte, y estaba lleno. Rebecca se movía entre las mesas con una eficiencia ya natural. Se le había ido la inseguridad de las primeras semanas, la duda, el miedo a equivocarse. Sus movimientos eran firmes, y su sonrisa era genuina mientras hablaba con los clientes sobre el menú. Llevaba el uniforme estándar, pantalón negro, camisa blanca, el delantal de Magnolia and Mars, y lo llevaba con orgullo. Sin marcas, sin joyas caras, solo trabajo honesto, bien hecho. La mesa 12 quiere felicitar al chef, le dijo otra camarera. Dicen que el Low Country Boil es lo mejor que han probado. Rebecca se iluminó. En realidad es mi receta, dijo. Bueno, mi versión de la receta de papá. Voy a darles las gracias. Sentí algo cálido asentarse en el pecho. Estaba experimentando en cocina en sus días libres, trabajando con nuestro chef para crear platos nuevos. Por fin estaba usando su formación. No para impresionar a la sociedad de Charleston, sino para alimentar a gente real con comida real. Carla se acercó a mi lado. Lo está haciendo bien. Sí, dije. ¿Estás pensando en hacerla asistente de gerencia? Aún no. Que se lo gane. Justo. Carla dudó. ¿Te has enterado de lo de Tracy? Alcé una ceja. ¿Qué pasó? Sus padres lo cortaron, congelaron su fondo fiduciario pendiente de una auditoría completa de sus actividades financieras. Al parecer, esas 3 demandas solo eran el principio. El informe del investigador privado que contrataste se filtró de alguna manera. Mantuve la expresión neutra. De alguna manera, repitió Carla, con una sonrisita. En fin, se dice que Tracy se fue de Charleston. Hacia el oeste. Aquí su reputación está hecha trizas. Bien, dije, simple. Así no podrá hacerle a nadie lo que intentó hacerle a Rebecca. Por la ventana Viking Street llena de turistas y gente local. Charleston seguía con su vida, como siempre. El escándalo de la boda que no fue se había convertido en otra historia más en la larga lista de dramas sociales de la ciudad. Pero para mí, para Rebecca, había sido algo más, un giro, un ajuste de cuentas. Rebecca terminó con la mesa 12 y fue hacia la cocina. Al pasar junto a mí, se detuvo. ¿Qué tal lo hago, jefe? Tú me dirás, dije. ¿Cómo crees que lo estás haciendo? Se lo pensó en serio. Creo que estoy exactamente donde tengo que estar, haciendo exactamente lo que debería estar haciendo. Y creo, miró el restaurante, a los clientes, la vida pasando alrededor, creo que soy feliz. De verdad feliz por primera vez en mucho tiempo. Entonces lo estás haciendo perfecto. Me apretó el brazo, un gesto rápido de cariño, y siguió hacia la cocina. La vi alejarse, recordando a la chica que 3 meses atrás estuvo en mi salón, fría y distante, anunciando su boda con un hombre que la veía como una cuenta bancaria. Recordando a la mujer con vestido de novia, el rímel corriéndole por la cara, eligiendo entre su padre y la mentira en la que vivía. Eligió bien. Y ahora estaba construyendo algo real, algo que no se compra, no se pide prestado, no depende de expectativas ajenas. Se estaba construyendo a sí misma. La noche siguió. Cerca de las 10, cuando el pico de la cena ya había bajado, encontré a Rebecca atrás, enrollando cubiertos para el servicio del día siguiente. Era trabajo pesado, el tipo de tarea que en sus días con Tracy habría despreciado. Ahora tarareaba mientras lo hacía. ¿Tienes un minuto?, pregunté. Levantó la mirada. Siempre. ¿Qué pasa? Me senté frente a ella. He estado pensando.
Llevas aquí 3 meses. Has trabajado duro, has aprendido rápido, nunca te has quejado. Carla dice que eres de sus mejores camareras. ¿Carla dijo eso? Rebecca se vio contenta y sorprendida. No se te suba a la cabeza. Pero sí, hice una pausa, creo que es hora de hablar de tu futuro aquí. De lo que quieres de este trabajo, de hacia dónde te ves yendo. Rebecca dejó los cubiertos. Quiero aprenderlo todo. Sala, cocina, gestión, proveedores, todo. Quiero entender este negocio como tú lo entiendes. Eso lleva años. Lo sé. Estoy preparada. Y no estás haciendo esto solo para compensar lo de Tracy. Me sostuvo la mirada. No. Lo hago porque por fin entendí quién soy. Y esto, señaló a nuestro alrededor, esto es donde pertenezco. No en un club privado. No intentando impresionar a gente que mide el valor por cuentas bancarias. Aquí, construyendo algo real con mis propias manos. Asentí despacio. Entonces lo haremos realidad. Pero, Rebecca, seguirás siendo duro. Te voy a exigir. Voy a esperar excelencia. No lo querría de otra manera. Nos quedamos un momento en silencio cómodo. Luego Rebecca dijo, gracias, papá, por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me había rendido conmigo misma. Eres mi hija, dije, sin más. Eso nunca cambia. Nunca. Ella sonrió. Una sonrisa real, de las que no había visto en meses antes de que Tracy saliera de la escena. Te quiero. Yo también te quiero, cariño. Ella volvió a enrollar cubiertos y yo volví a mi despacho, pero me detuve en la puerta y miré el restaurante una vez más. Así se ve la victoria. No la humillación pública de Tracy Holmes, aunque fuera satisfactoria. No las caras de shock de la sociedad cuando se enteró. Ni siquiera la reivindicación de demostrar que yo había construido algo valioso. No. La victoria era mi hija, cansada tras un día de trabajo honesto, tarareando mientras enrollaba cubiertos en el restaurante que su padre construyó. La victoria era una familia restaurada. La victoria era volver a casa. La venganza fue dulce, sí. Pero esto era todo. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte qué te pareció en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda.